Muy bien, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie y esta serie se llama Aspectos Esenciales de la Vida Cristiana. Es una hermosa epístola y tenemos la bendición que los próximos 6 clases vamos a estar estudiando esta epístola a los Corintios. Hoy vamos a leer desde el capítulo número 1 hasta el versículo número 13. Primera a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 13. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Muy bien, hasta ahí vamos a dejar esta preciosa, hermosa lectura, ¿verdad? Es la introducción de Pablo a los Corintios. En el capítulo 18 del libro de los Hechos nosotros podemos leer la visita de Pablo a Corinto y cuando Pablo fundó esta iglesia. Entonces, el fundador de la iglesia en la ciudad de Corinto fue el apóstol Pablo. Y en el capítulo 18 de Hechos nosotros podemos leer todos los detalles acerca de Pablo, de la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo estuvo en Corinto por 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses, es decir que no fue una visita pasajera. Él no estuvo con ellos un fin de semana, sino que él estuvo en ese lugar predicando, enseñando y fundando la iglesia durante 1 año y 6 meses. Entonces Pablo conocía muy bien a los hermanos de Corinto. Esta carta es muy importante porque la ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, se puede decir. ¿Está bien dicho? Cosmopolita, moderna, grande, importante. En la ciudad de Corinto se llevaba a cabo un culto idolátrico muy, pero muy fuerte, que involucraba prácticas muy aberrantes. Es decir que para la adoración de una diosa en Corinto, las personas se involucraban en prácticas prohibidas. Entonces, la ciudad de Corinto era muy famosa en el mundo greco-romano por su inmoralidad. De hecho, hay una frase que se utilizaba mucho en el mundo greco-romano y la frase es corintizar. Cuando alguien practicaba inmoralidad en un grado muy alto, se le decía que estaba corintizando. Es decir, esa era la frase. En el momento en el que alguien decía que estaban corintizando,
ya las personas sabían exactamente a qué se refería. Otra cosa muy importante de esta epístola a los Corintios es porque en esta epístola el apóstol Pablo está corrigiendo muchos errores o muchas prácticas equivocadas en la iglesia. Y se refleja mucho a las iglesias modernas porque, bueno, nosotros vivimos en una ciudad grande, ¿verdad? En una ciudad grande, así como una ciudad de Corinto, pues siempre hay o siempre van a haber muchas cosas sucediendo, la cultura, la religión, y estas cosas muchas veces, lo que nosotros llamamos el mundo muchas veces, como decimos nosotros, ¿verdad?, se mete dentro de la iglesia. Y eso era lo que estaba sucediendo en Corinto. Habían muchas confusiones, habían muchos problemas, y el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, él está corrigiendo muchos problemas que habían en la iglesia. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? ¿Por qué en las iglesias hay problemas? Porque hay personas, ¿verdad? Porque hay personas. Si en la iglesia no hubieran personas, no hubieran problemas. Y muchas veces las personas se sorprenden cuando vienen a la iglesia y encuentran problemas. Muchas veces las personas no solamente se sorprenden, muchas veces las personas se alarman de ir a la iglesia y de darse cuenta que en la iglesia hay problemas. Y aquí en Corinto se estaba llevando a cabo una práctica que no solamente no era correcta, sino que el apóstol Pablo se quedó asombrado porque ni siquiera los paganos la practicaban. Y eso estaba sucediendo en la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, y ustedes están envanecidos. Entonces, el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios es muy importante, no solamente para ellos, es muy importante para la iglesia moderna, para nosotros. Porque en una iglesia hay problemas. Eso es algo que nosotros debemos estar conscientes de eso. De que en una iglesia siempre van a haber problemas. De que en una iglesia siempre van a haber confusiones. De que en una iglesia siempre van a haber personas que escogen un partido en especial, así como en este caso. El primer asunto que el apóstol Pablo corrige aquí era la división en la iglesia. Que unos decían, yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo soy de sultano, yo soy de perengano. No sabemos cuántos miembros tenía la iglesia de Corinto, pero habían por lo menos 4 partidos o 4 facciones diferentes. Y esto sobresaltaba el orgullo que había dentro del corazón de ellos. Entonces el apóstol Pablo aquí en esta epístola a los Corintios está corrigiendo muchos errores que sucedían dentro de la iglesia y que son muy comunes el día de hoy en las iglesias modernas, en nuestras iglesias. Entonces, por esto es que este estudio va a ser pero muy importante para todos nosotros, y es muy importante también que nosotros veamos que la iglesia de Corinto se asemeja mucho a las iglesias modernas el día de hoy. Entonces, el autor de esta epístola, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. El apóstol Pablo es el autor de esta epístola. El apóstol Pablo, como ya mencioné, es el fundador de esta iglesia. Él fundó la iglesia en el capítulo 18 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo estuvo 1 año y 6 meses predicando en esta ciudad de Corinto. Entonces, la primera palabra que aparece aquí identifica al autor de la epístola. Aquí el que está escribiendo esta epístola no es, por así decirlo, no es un creyente común. Dice Pablo, llamado a ser apóstol. Entonces es una epístola apostólica. Un apóstol era una persona que tenía la autoridad concedida por Jesucristo para hablar en nombre de Jesucristo. Entonces es
autoritativa para nuestra vida. Todo lo que aparece aquí en la epístola a los Corintios es una autoridad para nosotros. Es la palabra de Dios que fue revelada o fue inspirada por el Espíritu de Dios, que la escribió el apóstol Pablo y que es palabra de Dios para nuestra vida porque la escribió un apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que el apóstol Pablo fuera un apóstol, que fuera llamado a ser apóstol. Entonces el llamado de Pablo era para ser un apóstol. Versículo 2. A la iglesia de Dios. La iglesia de Dios nos habla a nosotros, esta frase es muy importante porque nos muestra a nosotros lo mismo que en la epístola a los Romanos, pertenencia. Cuando dice la iglesia de Dios, nos está dando a entender a nosotros que la iglesia es de Dios. Es de Dios. La iglesia en todos los siglos, desde la fundación de la iglesia en Hechos capítulo 2, hasta el día de hoy, la iglesia es de Dios. Es idea de Dios, es de Dios, le pertenece a Dios. No es mía, no es suya, no es de un pastor. Por eso yo a veces tengo un poquito de dificultad con este término cuando dicen la iglesia que pastorea el hermano Joe, ¿verdad? O la iglesia del hermano Joe. No, la primera frase está bien, la iglesia que pastorea el hermano está correcto. Pero cuando alguien dice la iglesia de fulano de tal, ¿verdad? Porque la iglesia no es del pastor, es de Dios. A la iglesia de Dios, y ahora dice aquí la ciudad que está en Corinto. Lo que sigue a continuación dice, esto es muy importante, a los santificados en Cristo Jesús. Esto va a ser muy importante cuando nosotros nos adentremos más en la epístola. Porque el apóstol Pablo está reconociendo aquí que los hermanos en Corinto habían sido santificados en Cristo Jesús. Y luego más adelante dice, llamados a ser santos. Entonces aquí nosotros encontramos una distinción. Cuando nosotros hablamos de la santidad, no estamos hablando de una sola cosa, sino que son dos cosas. La santidad es, por ejemplo, en el primer sentido que el apóstol Pablo dice aquí, es lo que se conoce como santidad posicional. Santidad posicional. Llamados, dice, a los santificados en Cristo. Es decir, que posicionalmente todos los creyentes son santos. Y Pablo aquí está escribiéndole a santos vivos, no a santos muertos. Los santos están vivos, no están muertos. ¿Verdad? Nosotros no oramos, no veneramos, no le suplicamos a personas muertas. Porque los santos no están muertos, los santos están vivos. Y los santificados en Cristo nos habla a nosotros acerca de nuestra posición en Cristo. Desde el momento en el que una persona cree, es hecho santo. Entonces, si usted es un creyente, usted es santo. Usted es una persona santa, posicionalmente. Eso se aplica a todos los creyentes. Eso es algo muy importante para que nosotros lo podamos entender y lo podamos saber. Que el apóstol Pablo en la introducción a la epístola está llamando santos o santificados a unos hermanos que en la práctica no tenían nada de santos. Porque ese es otro tipo de santidad. En el sentido general o amplio, todos ellos, por el hecho de que eran creyentes, eran santos. Esa es la posición de todos los cristianos.
Pero hay otro tipo de santidad que es la santidad práctica. De estos dos tipos de santidad nos enseña la palabra de Dios. Número uno, la primera, usted no tiene que hacer nada. La primera es concedida, la primera usted es hecho santo. Más adelante el apóstol Pablo nos va a hacer una pregunta a nosotros y dice, ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo, que se llama Espíritu Santo, está morando en el creyente. El creyente es hecho santo o es santificado. Pero el otro tipo de santidad que dice Pablo aquí, primero dice a los santificados en Cristo Jesús y luego dice llamados a ser santos. Entonces hay una diferencia, no es lo mismo, son dos cosas distintas. ¿Qué es la santidad práctica? La santidad práctica es nuestro estilo de vida. Así es como debe vivir un cristiano, nuestro estilo de vida. La primera es posicional y la segunda es el estilo de vida o práctica de un cristiano. Nosotros somos llamados a ser santos. Si Dios no lo llamó a usted a ser santo, Dios no lo llamó. Porque Dios nos llama a nosotros a una vida de santidad. Y la palabra santidad significa apartado o separado para un uso especial o un uso específico. Entonces Dios llama a los creyentes, no solamente los llama santos posicionalmente, sino que los llama a que también en su vida práctica ellos sean santos, separados del pecado. Separado del pecado, separado para Dios. Un creyente, un cristiano, se debe notar su diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es por la forma en que vive, por la forma en que hace todas las cosas. Es lo que a veces se llama, por ejemplo, santidad posicional, santo por dentro, santidad práctica, santo por fuera. Santo por dentro y por fuera. Santidad por dentro y santidad por fuera. Veamos qué dice acerca de esto de la santidad práctica, primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 15 y versículo número 16, y también después vamos a leer primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3, que nos habla a nosotros acerca del segundo tipo, que es la santidad práctica o el estilo de vida de las personas, de los creyentes. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó a nosotros? Cristo. Y Cristo es santo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muy importante eso. Toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces es importante que nosotros veamos la diferencia entre lo que es una santidad posicional en Cristo y luego un estilo de vida práctico en el cual la persona en todo lo que hace, en toda su manera de vivir, es una persona separada. Ahora veamos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta otra dice inmoralidad sexual. Sí, la palabra fornicación es la palabra griega porneia. Y porneia no significa solamente fornicación, significa todo tipo de inmoralidad sexual.
Eso es lo que esa palabra significa, porque nosotros podríamos pensar que el apóstol solamente está diciendo o se está refiriendo solamente al acto sexual entre dos personas que no están casadas, ¿verdad? La fornicación va mucho más allá. Es todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener la esposa del vecino. No, dice su propia esposa. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa ¿en qué? En santidad y honor. Es maravilloso. ¿Cómo? Esta versión dice controlar su propio cuerpo. Ajá. En santificación y honor. Esta versión. Sí, ¿verdad? Entonces nos está hablando acerca de una santidad práctica. Se espera o se supone o debería de ser que un cristiano, que un creyente no esté involucrado en actos inmorales, porque un cristiano ha sido separado para vivir diferente a como viven las personas del mundo. De regreso a Corintios, Pablo entonces dice a los santificados en Cristo Jesús. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que los hermanos de Corinto de santos no tenían nada, pero el apóstol Pablo está reconociendo que por el hecho de que ellos son creyentes, son santificados en Cristo. Y también dice con todos, o sea que no solamente ellos, sino todos los que en cualquier lugar, en Nashville, en Goodlettsville, en México, en Guatemala, en China, en Rusia, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3, esto se llama un saludo o una bendición apostólica. Gracia y paz a vosotros. Si usted quiere desearle a un creyente las más ricas y las más abundantes bendiciones de Dios con sus palabras, no hay una bendición más completa, más grande, más abundante y más rica que usted le desea a un cristiano que la gracia y la paz de Dios esté sobre su vida. Es el mejor deseo que uno puede tener para un creyente. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo número 4. Este versículo es muy importante porque miren, a pesar de todos los problemas que habían en la iglesia de Corinto, a pesar de todo eso, Pablo encuentra un motivo para estar agradecido. Siempre van a haber problemas en la iglesia, pero eso no debe ser una excusa para no estar agradecidos con Dios. Pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pueden haber desacuerdos, pero ninguno de problema, dificultad o desacuerdo es mucho más grande o mucho más alto que Dios y que nuestra vida de gratitud a Dios. ¿Por qué es importante? Porque muchas personas muchas veces vienen a la iglesia o van a una iglesia y encuentran todo tipo de problemas, ponen su mirada en los problemas y eso los apaga a ellos y dicen, no, bueno, este lugar está muy mal, aquí los hermanos tienen muchas dificultades, tienen muchos problemas, mejor yo me voy de aquí, de este lugar. Pero a pesar de los problemas y de las dificultades, Pablo encontraba motivos. Versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y luego dice, ¿por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia es el regalo inmerecido, es lo que ninguno de nosotros merecemos. Y la gracia no se obtiene por voluntad humana, no se obtiene por esfuerzo personal, no se obtiene porque yo me esfuerzo todos los días, la gracia se recibe. Es un don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo a nosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Es un don, es un regalo. Usted lo recibió sin merecerlo, el perdón de sus pecados.
Y luego dice el versículo número 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? La riqueza de la iglesia no está en la cantidad de bienes que la iglesia posee. La riqueza de la iglesia no está en bienes materiales. La riqueza de la iglesia no está en el tamaño de nuestro edificio. La riqueza de la iglesia no está en la cantidad de terreno que nosotros tenemos. La riqueza de la iglesia no está en la cantidad de personas que caben en el santuario. La riqueza de la iglesia no se mide en términos de posesiones terrenales. La riqueza de la iglesia es Cristo. La iglesia es rica porque Cristo está en ella. Cuando la iglesia pone su mirada en las cosas de aquí, de abajo, de la tierra, y mide su riqueza o mide su riqueza por la opulencia o el tamaño de la iglesia, entonces nosotros empezamos a llenarnos de orgullo y decimos, oh, nuestra iglesia es la más grande, es la más bonita, aquí caben 5,000 personas, llenamos 5 cultos de 5,000 personas, todos los cultos, y empezamos a hacer alarde del tamaño, de la cantidad, de las posesiones, de todo lo que nosotros hemos podido acumular. Pero la riqueza de la iglesia no está en las posesiones, la riqueza de la iglesia es porque Cristo está en ella. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis en el capítulo número 4, donde nosotros vemos que la riqueza de la iglesia no está en nuestras posesiones, capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. La riqueza de la iglesia es Cristo mismo. Cuando Cristo está en la iglesia está enriquecida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, que del 14 hasta el 22 es el mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que no tenía ninguna virtud. El apóstol Juan o el Señor Jesús, que es el que escribe a las iglesias, a todas las iglesias les decía, pero tienes algo bueno, pero tienes algo malo. Esta iglesia no tenía nada bueno. Aquí no hay ningún elogio, no se resalta ninguna virtud. Y esta iglesia estaba engrandecida. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos terrenos, tenemos propiedades, tenemos aquí, tenemos allá, somos dueños de esto. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque la riqueza de la iglesia no está en nuestras posesiones. Pablo le dice a los corintios, regresemos a Corintios, les dice que ellos fueron enriquecidos en él. La riqueza de la iglesia es Cristo. Y ahora dice cómo: en toda palabra y en toda ciencia. Cuando el Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra, cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, abrir nuestra Biblia, estudiar la Biblia, ver lo que la Biblia dice, escuchar la palabra de Dios, por medio de su palabra Dios está enriqueciendo a la iglesia. Repito, no quiero sonar como un disco rayado, pero no es con bienes materiales, es con su palabra. Una iglesia rica es aquella iglesia donde hay una exposición correcta de la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios correctamente. Y no necesita tener un gran santuario. Aunque estuviéramos sentados en bancas de madera debajo de un árbol, pero si hay palabra, ese grupo de hermanos está enriquecido en Cristo Jesús. Esa es la riqueza de la iglesia. Y luego dice, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6.
Así como el testimonio fue la predicación de Pablo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, versículo 7, esta era otra riqueza de la iglesia, de tal manera que nada os falta en ningún don. La primera forma de notar que una iglesia está enriquecida es por el contenido del mensaje. Porque el mensaje se está enfocado en Cristo, el Evangelio. Se predica Cristo, se enseña de Cristo, se predica el Evangelio, se llama a las personas al arrepentimiento, se enseña acerca de la santidad, de vivir una vida separada para Dios. Eso es una riqueza dentro de la iglesia. Y la otra es que el Señor le concede a la iglesia dones. La otra riqueza de la iglesia es que las personas están dispuestas a poner sus dones en el servicio de Dios. Cuando en una iglesia las personas no se les tiene que estar rogando, hermano, mire, necesitamos, venga, por favor, ayúdenos. No, hermano, yo estoy muy cansado, yo no quiero, yo no puedo. Eso es una señal de que en esa iglesia hay mucha pobreza. Cuando los hermanos no están dispuestos a utilizar sus dones en la obra del Señor. Porque todos nosotros hemos recibido un don y ese don es para ponerlo al servicio de Dios y de su iglesia. Pero debe ser hecho con agrado, con anhelo, con deseo, voluntariamente y sin necesidad de que el pastor esté, hermano, venga por favor, ¿verdad? Haciéndonos una llave china para que nosotros tengamos que venir a servir dentro de la iglesia. Habéis sido enriquecidos de tal manera, dice, que nada os falta en ningún don, esperando ¿qué? El regreso del Señor, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, fiel es Dios. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo con esta frase, fiel es Dios, que Dios va a completar todo el propósito que Él tenía en la vida de los creyentes en Corinto. Todo el propósito que Dios tenía para con sus vidas se va a llevar a cabo, no porque ellos eran fieles, sino porque Dios es fiel. Y todo lo que Dios ha prometido en su palabra para nuestra vida, Dios lo va a cumplir. No depende de su fidelidad, depende de la fidelidad de Dios, porque fiel es el que nos ha hecho a nosotros las promesas. Entonces todo lo que Dios tiene para nosotros se va a cumplir porque, el versículo 9, porque fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí aparece una pregunta que uno debe de hacerse. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano no es aquel que asiste a la iglesia. Un cristiano no es aquel que lee la Biblia. Un cristiano no es aquel que ora. Un cristiano no es aquel que canta. Un cristiano es aquel que fue llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a estar en comunión con Cristo. Es la palabra, cuando dice comunión, aquí aparece una palabra muy importante. Unión con Cristo. El cristiano es el que fue llamado para que viva en unión con Cristo, unidos con Cristo. Y cuando nosotros somos llamados a estar unidos con Cristo, también somos llamados a estar unidos a su iglesia. El creyente tiene comunión con Cristo y con los hermanos, con la iglesia. Tiene dos direcciones, es como, bueno, ya nos quitaron la cruz, ¿verdad? Pero es como una cruz, tiene un palo vertical y un palo horizontal. La vida del cristiano siempre va a ser así. Nuestra comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Pero entonces dice Pablo aquí, por el cual fuisteis llamados ¿a qué cosa fuimos llamados? A estar en comunión con su Hijo Jesucristo, estar unidos con Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted está unido a Cristo. Eso es ser un cristiano.
Porque cualquier persona puede venir a la iglesia y es bienvenido. A nadie se le cierran las puertas de la iglesia. Todos pueden venir. Pero el hecho de que yo asista a la iglesia no me hace cristiano. El hecho de que yo cante no me hace cristiano. Lo que hace cristiano a una persona es que por la obra del Espíritu Santo esa persona está unida con Cristo. Ese es un cristiano. Versículo número 10. Ahora empieza el apóstol Pablo aquí. Después de toda esta bendición que el apóstol Pablo les dice a los corintios, ustedes son enriquecidos, tienen dones, Cristo está en ustedes están unidos con Cristo, son santificados, son llamados a ser santos, ¿verdad? Todo eso muy hermoso. Ahora viene una súplica. Debido a todo lo que ha sucedido en la vida de ustedes, por favor, les ruego, hermanos, les suplico, pues, hermanos. Y el ruego no es en nombre de Pablo, el ruego no es en nombre de nadie más. Les ruego, por favor, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese ruego lleva un peso especial. Porque no es un ruego en nombre de Pablo, es un ruego en nombre del mismo Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el ruego? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis... Esa palabra es muy difícil de pronunciar, ¿verdad? Esa palabra cuesta muchísimo pronunciarla. Llegar a ese nivel entre nosotros mismos de estar, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es un ruego a los hermanos. No en nombre de Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Wow, ese estándar está elevado, ¿verdad? Que habléis todos una misma cosa. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en las iglesias el día de hoy, bueno, yo creo esto, yo creo aquello, él cree el otro cree de esta manera, todos, cada uno, ¿verdad? Una ensalada, una pizza con chilaquiles, con piña, no sé quién come pizza con piña, pero le ponen piña, le ponen carne, le ponen una pizza con todo, ¿verdad? Una ensalada, cada quien en su propio asunto. Y el apóstol Pablo no quería que eso pasara en la iglesia. El apóstol Pablo quería que ellos estuvieran unidos, que hablaran una misma cosa, que no hubieran entre ellos divisiones. Y era precisamente lo que estaba sucediendo allá en Corinto. Cada uno tenía su propio equipo. Yo le voy a Argentina y yo le voy a Brasil y que gane Inglaterra, y cada quien se ponía la camiseta de su propia selección, ¿verdad? Y peleados unos entre ellos, no que mi equipo es mejor, no que va a ganar este, no que va a ganar aquel. Peleándose por Pablo, por Apolos, por Cefas y por Cristo. 4, ahí eran las semifinales del mundial, ¿verdad? 4 equipos. ¿Ah? Me imagino yo que ya los equipos menos, los que no eran tan buenos ya habían quedado eliminados, ¿verdad? Aquí están ya los mejores de todos, ¿no? Pero entonces Pablo dice, sino que estéis, esta palabra que aparece aquí es tan hermosa y es la meta. Mire, hermanos, nosotros somos, por la gracia de Dios, estamos unidos a Cristo. Estamos en comunión unos con otros. ¿Sabe por qué nos llamamos nosotros mismos hermanos? Porque somos hermanos en Cristo, porque tenemos algo en común. Hay comunión entre nosotros. Pero hay algo que debe existir dentro de nosotros, debe existir unidad, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, resaltamos que, por ejemplo, en una iglesia, en todas las iglesias se puede decir que todas las iglesias tienen
algunos desacuerdos en cuanto a diferentes puntos doctrinales, pero esos deben ser los menores. Pero en una iglesia debe haber un acuerdo en cuanto a los asuntos esenciales de la fe cristiana. ¿Y cuáles son los asuntos esenciales de la fe cristiana? Los asuntos esenciales o las doctrinas esenciales o lo que se conoce como en inglés se llama yo no lo puedo pronunciar, ¿verdad? No negotiable. Los no negociables de la fe cristiana son las doctrinas que responden a estas 4 preguntas. Número 1, ¿quién es Dios? Número 2, ¿quién es Jesucristo? Número 3, ¿cómo se salva una persona? Y número 4, ¿cuál es nuestra autoridad? Las doctrinas esenciales de la fe cristiana responden a estas 4 preguntas. Número 1, ¿quién es Dios? Número 2, ¿quién es Jesús? Número 3, ¿quién o cómo se salva una persona? Y número 4, ¿cuál es nuestra autoridad? Entonces hay enseñanzas, doctrinas, hermanos, en las cuales nosotros los cristianos debemos tener un acuerdo y debemos decir sí. Esa es una doctrina fundamental del cristianismo. Y les voy a dar, solamente por razón de tiempo, les voy a dar 10 nada más. Solo 10. Ok, estamos grabando, así que si no tienen chance de copiarlo todo, vayan a ver el video. Número 1, la autoridad de la Biblia. Número 1, los creyentes debemos estar de acuerdo en una cosa: la Biblia. Y solo la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. No la autoridad, no la tradición de la iglesia, sino la palabra de Dios. Para que usted sea un cristiano, usted no puede negar que la Biblia es la autoridad en la iglesia. Número 2, la Trinidad. No se puede negar la Trinidad. No se puede negar que Dios es uno en esencia y 3 en persona. 3 personas distintas. Cuando una iglesia, una organización, una denominación niega la Trinidad, no se puede considerar como un hermano en la fe. Porque un cristiano no puede negar lo que la Biblia enseña claramente, que Dios es una Trinidad. Número 3, la deidad de Cristo. En una iglesia no se puede negar que Jesucristo es Dios. Número 4, la humanidad de Cristo. Dios se hizo hombre. Jesús poseía 2 naturalezas, divino y humano. Verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Número 5, la muerte expiatoria de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 6, la resurrección corporal de Cristo, que Cristo resucitó al 3er día. Número 7, que la salvación es por gracia y por fe solamente. Número 8, la realidad del pecado, que todos los seres humanos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Número 9, la segunda venida de Cristo. Y número 10, la resurrección y el juicio final. Estos 10 se conocen y hay algunos otros, pero digamos que nosotros somos bautistas y hay luteranos y hay anglicanos y hay otras denominaciones. Y digamos que en otros asuntos de la fe cristiana nosotros podemos tener algún desacuerdo, pero no en esto. Estos son esenciales para la fe cristiana. Y si una persona niega cualquiera de estas enseñanzas de la palabra de Dios, está negando la fe. No es un creyente, no es un hermano. Y no está, como Pablo dice aquí, hablando una misma cosa. Y luego dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Pablo nunca dejó de llamarlos hermanos. A pesar de todo lo que estaba pasando en la iglesia, hermanos míos. Por los de Cloe. Cloe era una mujer, era una familia, no era una ciudad. He sido informado por los de Cloe. Vean, los hermanos tenían el don de la comunicación. He sido informado por los de Cloe.
Eran locutores, eran locutores. ¿Verdad? Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. No, el apóstol Pablo no entra en detalles para especificar con claridad exactamente cuál era el partido que cada uno seguía. Pero Apolos era un gran predicador. En Hechos nosotros podemos leer que Apolos era un gran predicador. Entonces habían personas que estaban yendo detrás de la figura, detrás de la retórica, detrás del mensaje. Me gusta Apolos, ese sí, cuando predica, ¡plum!, golpea el púlpito y tiene mucha, ¿verdad? Entonces ellos estaban siendo llevados por la imagen del predicador. En segundo lugar, yo soy de Pablo, yo de Apolos. El otro, Cefas. Cefas es el nombre arameo para Pedro, es el apóstol Pedro. Y Pedro era el apóstol a los judíos. Entonces aquí es probable que hayan habido algunas personas que se estaban inclinando por Pablo, otros por Apolos y otros por el judaísmo. Y otros que decían, no, todos ustedes están malos, ahora es Cristo. Y lo que ellos estaban haciendo es que estaban bajando a Cristo al nivel de los demás. Y por eso Pablo dijo, eso no está bien, eso no es correcto. Nosotros no debemos ir ni detrás de la retórica, de la fama, porque ahora eso es lo que la gente va buscando, ¿no? La fama del predicador y su manera de hablar y cómo comunica y cuánta multitud de gente atrae. Y la gente se queda así, ¿verdad? Detrás de Apolos, o detrás del legalismo, o detrás de otra cosa. No debe existir eso en la iglesia. Hebreos, capítulo número 12, versículo número 2. Ya con esto vamos a terminar. Hebreos, capítulo número 12, versículo número 2. Pablo estaba tratando de que en la iglesia de Corinto, igual como nosotros el día de hoy, que nosotros, hermanos, no tengamos partidos ni divisiones, que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en el hombre, en el predicador, en el estilo, en el tamaño de la iglesia, en la comodidad de la iglesia, puestos los ojos en Jesús, no en la denominación, no en que yo soy presbiteriano, yo soy bautista. Ninguna denominación puede salvar. La iglesia no salva a nadie. La fe del cristiano, su mirada debe estar puesta en una sola persona, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Quién murió por usted? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Cefas? ¿Elena White? ¿Quién murió por usted? ¿Buda? ¿Mahoma? No, el que murió por usted fue Cristo. Y la mirada debe estar puesta en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, Cristo murió por usted y está sentado a la diestra de Dios. Y su fe, su mirada, su confianza debe estar puesta en Cristo solamente. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, te damos gracias porque también nosotros necesitamos ser corregidos de la misma manera, Señor, como la iglesia de Corinto. Ellos tenían muchos problemas y nosotros también. Pero para eso, Señor, tenemos tu palabra. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos corrige, tu palabra nos alinea,
Tu palabra quita de nosotros, Señor, nuestras propias inclinaciones, para que nuestra fe y nuestra mirada y nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Ayúdanos a que nosotros nos mantengamos unidos en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos cada día ir a tu palabra, encontrar en tu palabra todas las cosas que tú quieres que nosotros vivamos, creamos y practiquemos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes para que escudriñemos la antorcha más segura, la palabra profética más segura que alumbra en nuestros corazones, Señor. Y es tu palabra, Padre. Te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosa rapidito, no sé si anunciaron lo del retiro de las damas, que va a ser 28 y 29 de agosto. Hace 2 años fuimos, varios de aquí fueron, entonces solo para que, como yo sé que algunas tienen que pedir